Buenas noches. El proyecto Gateway fue una serie de experimentos realizados durante la Guerra Fría por la Agencia Central de Inteligencia Americana, conocida también como CIA, en conjunto con el Ejército de los Estados Unidos y en colaboración con el Instituto Monroe. Todos estos estudios fueron enfocados en fenómenos paranormales y el potencial humano, específicamente la percepción extrasensorial denominada ESP, la telepatía, los viajes astrales, la proyección remota, y a todo esto se le denominó la experiencia Gateway. Veamos de qué se trata. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 161 de su programa Cruda Realidad. Y hoy día tenemos un interesante proyecto del cual no he podido sacar un solo video, así que lo que van a tener acá es simplemente la investigación que he hecho y que me pareció interesantísimo porque hace muy poco, hace unos 6 meses, se han desclasificado unos documentos que confirmarían que sí, este experimento se realizó. Vamos de frente al tema. La búsqueda de la CIA para descifrar la conciencia y desbloquear el viaje en el tiempo es el objetivo principal. El objetivo, convertir la energía de la mente de una persona y mediante el vehículo del cuerpo como una especie de rayo láser, trascender el espacio-tiempo, así como lo escuchan. Y es así como en 1983 el teniente coronel del ejército estadounidense Wayne Matthews McDonald recibió el encargo de redactar un informe para la Agencia Central de Inteligencia. Al experimento, al proyecto, se le puso de nombre Gateway Experience o experiencia Gateway, o vía de puerta de salida, ¿no? Experiencia de puerta de salida. Su informe, desclasificado, como les digo, una parte en el año 2003 y otra parte apenas en marzo del 2024 de este año, da los fundamentos científicos, instrucciones, asistencia técnica para ayudar a la gente común a convertir la energía de sus mentes y cuerpos en una especie, como se dijo, de rayo láser que pueda trascender el espacio-tiempo. Hay que decir nuevamente que el objetivo era acceder a lo que Carl Gustav Jung denominó el inconsciente colectivo, ¿no? Y que en este proyecto se le denominó el real universo. Así que, ¿cómo viajar en el tiempo? ¿Cómo entrar en comunión con seres de otras dimensiones? Un detalle muy importante de este proyecto, y quizás el más intrigante, se encuentra que aparentemente el documento tiene más de 70 páginas. La página número 25 está desaparecida hace 40 años. Y ya vamos a ver más adelante de qué trata o qué se intuye esta famosa página 45. Vamos a conocer también quién es este señor Wayne, ¿no? Acá está. El proyecto Gateway fue originalmente la idea de Robert Monroe, un productor de radio que en los años 50 decidió estudiar los efectos de ciertos patrones sonoros en la conciencia humana, los efectos de estos patrones sonoros. Sus experimentos lo llevaron a tener experiencias extracorpóreas. También el experimento se basa en los modelos biomédicos del ingeniero checo Isaac Bentov, conocido por escribir muchos libros acerca de la conciencia humana. La premisa del método Gateway de trascender el espacio-tiempo también requería de fuentes de mecánica cuánticas, que según escribió el teniente coronel McDowell, describen la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia humana y se apoya
en la física teórica para explicar el carácter de las diferentes dimensiones espaciotemporales y los medios por los cuales la conciencia humana se expande y trasciende la tercera dimensión, llegando a dimensiones superiores. Por último, McDowell tuvo que apoyarse de forma clara en el lenguaje de ciencias físicas para evitar cualquier conexión o confusión desafortunada con el ocultismo, para crear su metodología única llamada EMI-Sync, que la explicaremos en detalle más adelante. El proyecto Gateway tomó prestadas varias metodologías de alteración de la conciencia, como la biorretroalimentación, la meditación trascendental, el yoga kundalini y la hipnosis. Así que estamos hablando de un trabajo científico, no estamos hablando de una persona así que ya así nomás se la imaginó, era un científico. ¿Qué dice el informe? El informe comienza que cuando una persona escucha ritmos biaurales, ¿qué cosa es el ritmo biaural? Significa sonidos diferentes de cada oído, o sea, un sonido es diferente a otro sonido de cada oído. Esta diferencia confunde al cerebro, haciendo que se salga de su patrón normal de ondas y se disperse y comience y diríamos pase a un patrón coherente compartido entre ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo comienza a neutralizarse con el hemisferio derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos hemisferios se sincronizan. En otras palabras, el único y potente flujo de energía se convierte en lo que estos científicos han denominado una energía como de un láser. Según el informe, el mismo efecto puede observarse en personas que meditan durante muchos años, pero el EMI-Sync es mucho más rápido. Una vez en este estado de meditación profunda, los demás sonidos del cuerpo también se alinean y ocurre un fenómeno muy interesante. Según McDonald, lo describe así: el cuerpo entero, basado en su propia micromovilidad, funciona como un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía en el rango de 6.8 y 7.5 Hz en la cavidad ionosférica de la Tierra, que a su vez resuena a unos 7 a 7.5 Hz dentro de la cavidad craneal. ¿Cómo es esto? Algunos llaman esto resonancia ionosférica, otros le denominan el latido de la Tierra. Básicamente, esta energía cerebro, cuerpo, tierra se conecta con sonidos de la ionosfera terrestre y permiten viajar por todo el planeta en una séptima parte de un segundo. También se habla de un huevo cósmico, hologramas y el absoluto. El informe explica la naturaleza del universo al que el cerebro envía estas señales, en el que se mezclan alegremente teorías físicas que gozan de cierta aceptación con afirmaciones que parecen totalmente inventadas. Por ejemplo, dice: la energía en el infinito conserva su capacidad inherente de conciencia, en el sentido de que puede recibir y percibir pasivamente los hologramas generados por la energía en movimiento en distintas dimensiones que componen el universo creado. ¿Qué es esto? Nuevamente regresamos de que el proyecto Gateway manifiesta que vivimos en un universo mental. ¿Se acuerdan de Jacobo Greenberg? Igualito, ¿no? Gran parte de la teoría se basa en que el universo es un campo de energía denominado absoluto para el proyecto Gateway, ¿no? Muy similar a lo que Jacobo Greenberg denominó latiz. Y estos existen en muchas dimensiones. Diríamos que en todas las dimensiones que se pueda uno imaginar. Tiene una energía uniforme en todas y es infinito, por lo que no tiene ubicación ni momento y por lo tanto está fuera del espacio-tiempo. En la técnica EMI-Sync, que la pasaremos a describir más adelante, se aspira
a conectar a las personas con el absoluto a través de una longitud de onda de conciencia que sale del espacio-tiempo a determinada frecuencia. Lo vamos a ver más adelante de forma muy alucinante. Vamos a ver ahora, permítame un ratito que se me ha pasado una, ya, listo. Ahora vamos, ¿qué cosa es el absoluto? El absoluto arroja materia desde un agujero blanco, es decir, lo inverso, un agujero negro, hacia uno de los lados del universo de forma ovoide. A continuación, la materia recorre la cáscara del huevo y sale por el agujero negro, situado también en el núcleo. Como describe McDonald, el tiempo comienza como una medida de la cadencia de este movimiento evolutivo, a medida que la realidad recorre la cáscara del huevo en su viaje hacia el agujero negro en el extremo opuesto. ¿Cómo se come esto? Esta actividad crea un patrón de interferencia que constituye el holograma universal, o torus. Este torus, describe McDonald, puesto que es una especie de energía que fluye y que está siendo generada simultáneamente por la materia. ¿Qué es esto? ¿Cómo que la materia? Sí, es decir, que hay una energía de nuestro cerebro y de la conciencia universal, energía que genera la materia y en el proceso también genera diversas fases de tiempo. Refleja el desarrollo del universo en el pasado, presente y futuro, tal como se vería nuestra perspectiva particular en una fase de tiempo. Ahora, este holograma, torus, parece basarse en opiniones de teóricos de las cuerdas sobre el universo holográfico. Los teóricos de las cuerdas se inspiran en ecuaciones que demuestran que, aunque los objetos pueden caer en un agujero negro y desaparecer para siempre, la información sobre estos objetos debe conservarse de alguna manera. Y estos dicen que se conserva en una forma de 2D, de 3D a 2D, en el horizonte de sucesos, que al proyectarse sobre una superficie, todas las propiedades e información sobre el objeto tridimensional quedarían representadas en un holograma. Del mismo modo, todo lo que ocurre con la materia de un lado de este universo en forma de huevo se proyecta en una experiencia holográfica. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Según el proyecto Gateway McDonald, ahí está la famosa página 25 desaparecida. Es en el momento del informe donde se describe el estado extracorpóreo que implica la proyección de una parte importante del patrón energético de una persona que representa la conciencia humana. Escribe McDonald, de modo que pueda moverse libremente por la esfera terrestre con fines de adquisición de información o hacia dimensiones fuera del espacio-tiempo, quizás para interactuar con otras formas de conciencia. La conciencia es el principio organizador y sustentador de todo lo que proporciona el ímpetu y la guía para poner y mantener el universo. Entonces, la energía en movimiento dentro de un conjunto dado los parámetros es el resultado de la realidad específica. ¿Cómo es esto? Lo que dijimos hace unos cuantos episodios, ¿no? La realidad la creas tú. Cuando la conciencia alcanza un estado de sofisticación en el que puede percibirse a sí misma, nace un holograma. Llega al punto de conocimiento y la materia se condensa en energía. En otras palabras, el absoluto se conoce a sí mismo. La conciencia se conoce a sí misma cuando la realidad material física se desarrolla en el espacio-tiempo. La conciencia, entonces, vuelve al absoluto. Mientras tanto, un pequeño porcentaje de personas puede utilizar con éxito la metodología emising
para poder salir de los límites de su propio cuerpo y del espacio-tiempo y comprobar otras dimensiones y conciencias, aunque como la meditación y otras metodologías requiere mucha práctica. Ahí queda el tema, digamos, ese paréntesis que hay en esta página número 25, que es desaparecida, pero que se especula que debe ser algo relacionado con el pensamiento eterno y el concepto del yo. Resulta que esta autoconciencia sirve al absoluto como modelo alrededor del cual gira la evolución del espacio-tiempo para alcanzar finalmente un reflejo de él y la unión de él. Vamos a ver, como hemos hablado muy técnicamente, vamos ahora a desdoblarlo, cómo nace esto, ¿no? ¿Cuál es el antecedente del proyecto Gateway y cómo es que terminó siendo una teoría tan compleja, tan sofisticada, lleno de cosas que son difíciles de explicar? Durante la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó no solo el ámbito militar y tecnológico, sino también el paranormal, como lo hemos visto, el desarrollo de la telepatía y otras cosas. En este contexto surgieron diversos programas de investigación secreta, siendo el proyecto Gateway uno de ellos. Este proyecto fue específicamente diseñado para investigar el potencial de la mente humana en situaciones extremas, explorando ciertas prácticas que podrían proporcionar a los Estados Unidos una ventaja en inteligencia y combate. El inicio del proyecto Gateway surgió en el Instituto Monroe, un centro de estudios que se especializa en investigar estados alterados de la conciencia, y se convirtió en un proyecto a largo plazo patrocinado por la CIA, que en ese entonces existía la creencia de que la Unión Soviética estaba avanzando en el estudio y aplicación de la psicotrónica, que denominaron, y otros fenómenos paranormales, por lo que Estados Unidos buscó competir y en lo posible adelantarse en este campo. El objetivo y metodología del proyecto se centró en estudiar los efectos de sonidos binaurales, las ondas sonoras que el cerebro interpreta de manera especial al escuchar en cada oído por separado diferentes frecuencias, para inducir estados alterados de conciencia. La técnica llamada Gateway Process tenía como propósito permitir que el cerebro humano accediera a capacidades extrasensoriales al cambiar la frecuencia de sus ondas cerebrales a estados como alfa, teta y delta, asociados con la meditación profunda, relajación y el sueño REM. El proceso Gateway se iniciaba con una técnica combinada de ondas de audio de baja frecuencia para lograr un estado de sincronización entre hemisferios cerebrales, como dijimos, conocido en el proyecto como sincronización hemisférica. En este estado, que la mente lograra la concentración y la claridad necesarias para las experiencias paranormales, como la proyección remota. Se entrenó a los participantes para alcanzar niveles de conciencia fuera de lo común, como visualizar eventos o personas a distancia y trasladarse mentalmente a lugares específicos. Incluso se hizo pruebas en el tiempo y en el espacio. Ya vimos eso en otros episodios, donde a uno de los participantes se le indica retroceder en el tiempo 1 millón de años y proyectarse en Marte, y esta persona manifiesta que hubo una civilización ahí. En cuanto a los resultados e impactos del proyecto, los informes del proyecto Gateway sugieren que, aunque se lograron resultados mixtos, algunos participantes reportaron experiencias notables de visión remoto que después fueron confirmadas por inteligencia. Sin embargo, nunca se probaron de forma concluyente ni se estableció estándares específicos a pesar de los resultados limitados. Sin embargo, el proyecto Gateway tuvo implicaciones significativas, ya que estimuló la investigación de otros programas de la CIA y del Departamento de Defensa, como el proyecto Stargate, que no lo hemos visto acá, que también exploró la visión remota y otros fenómenos psíquicos. También está el MK Ultra, ¿no?, que tampoco lo hemos visto. En cuanto a las controversias y la revelación al público del año 2003 y recientemente desclasificados en el 2024, el proyecto Gateway permaneció clasificado hasta principios del año 2000, donde fue un exfuncionario jubilado de la CIA fue desclasificando algunos documentos que fueron puestos a disposición del
público bajo la ley de libertad de la información. Esto generó un interés renovado en los estudios paranormales y la famosa psicotrónica, también desclasificada por la Unión Soviética, donde manifestaban haber también espiado a los americanos durante la Guerra Fría, aunque también fue objeto de críticas detrás de la cortina de hierro. La falta de la evidencia científica sólida ha generado escepticismo y algunos investigadores consideran que el proyecto Gateway y otros similares reflejan los excesos de una época marcada por la paranoia de la Guerra Fría. Pero ¿cómo todo empezó? En 1950, Robert Monroe, un ejecutivo publicitario, comenzó a presentar evidencia de que ciertos patrones de sonidos tenían efectos visibles en los humanos, y estos incluían estados de alerta, somnolencia, estados expandidos de conciencia, y en esto se basó el estudio. 6 años después, Monroe formó una división de investigación y desarrollo dentro de su propia empresa, que tenía un radio, y le puso de nombre RAM Enterprise, con el objetivo de estudiar el fenómeno del sonido y la conciencia humana. Estaba obsesionado con la educación a través del sueño, y de ahí sacó su famoso sistema Hipnopedia o memotecnia, conocido en la década de los 80, que es una técnica en la cual se expone a un individuo dormido a grabaciones de sonidos para estimular la memoria de información y previamente aprendida o de forma más rápida. Esta técnica fue muy difundida en la década de los 80 mediante cassettes y servía para aprender idiomas y para aprender estudios. Mientras se experimentaba con la hipnopedia, ahí tenemos un gráfico de cómo se presentaban estos cursos. Monroe descubrió un fenómeno inusual. Empezó a tener sensaciones de parálisis y vibraciones acompañadas de una luz brillante, las cuales culminaban en una experiencia extracorporal. Más tarde, Monroe empezó a producir cintas que contenían aprendizajes aplicados del programa de investigación y fundó el Instituto Monroe, con el objetivo de ayudar a expandir la conciencia sobre actividades no físicas. Monroe publicó su primer libro llamado Viajes fuera del cuerpo en 1971, al que se le atribuye la popularización con el término experiencia extracorpórea o experiencia fuera del cuerpo. Más adelante, el autor registró la primera de varias patentes sobre las técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales hasta que los hemisferios, tanto izquierdo como derecho, se sincronizaran. A este proceso lo nombró HemiSync, como sincronización de hemisferios, ¿no?, afirmando que podría utilizarse para promover el bienestar mental, para sacar fobias, para desencadenar el estado alterado de conciencia también. El autor del informe, la Gateway Process, es el teniente coronel Wayne M. Matthews McDonald, y existen poquísimas fotografías, las únicas que tenemos acá. Se sabe que en 1983 formó parte del comando del Grupo Operativo del Ejército de los Estados Unidos y se le asignó a la tarea de averiguar cómo funcionaba el sistema psicotrónico de los rusos, el cual dio como conclusión este Gateway Experience, y se enfocó en la proyección astral y las experiencias extracorpóreas. Wayne se asoció con varias personas para producir el informe. Dentro de ellas ya mencionamos a Isaac Bentock, ¿no?, que ayudó a liderar la industria biomédica y también bastantes estudios sobre el despertar de la conciencia. El enfoque científico desde un comienzo de este informe, según Wayne, manifiesta que su intención era emplear el método científico objetivo para comprender el proceso Gateway antes de sumergirse en la Gateway Experience. Wayne desarrolla un marco de referencia direccionado en 3 metodologías discretas que alteran la conciencia. En primer lugar, la hipnosis. Este proceso funciona poniendo el lado izquierdo del cerebro a dormir, o al menos distrayéndolo el tiempo suficiente para permitir que los datos entren directamente al hemisferio derecho y de allí, mediante estímulos, puedan llegar a la corteza sensorial y motora del hemisferio derecho y enviar señales eléctricas desde el cerebro a ciertas partes del cuerpo. Y de esta forma
poder dirigir estas señales de manera adecuada y que provoquen reacciones que van desde el entumecimiento de la pierna izquierda hasta sentimientos de felicidad. Y también, como efecto colateral, se detectó un aumento de los poderes de concentración y sobre todo el aprendizaje. El segundo método es la meditación trascendental. A través de la concentración, el sujeto concentra la energía de la médula espinal, provocando ondas acústicas que viajan a través de los ventrículos cerebrales hasta el hemisferio derecho, donde se estimula la corteza cerebral y de acá se extienden por todo el cuerpo. Las ondas corresponden al ritmo alterado de sonidos cardíacos que crean las vibraciones simpáticas en las paredes de las cavidades de los ventrículos del cerebro. Y según Wayne, observó que los síntomas comienzan en el lado izquierdo del cuerpo, confirmando la complicidad del lado derecho del cerebro. El tercer método es la biorretroalimentación, una técnica que utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro para acceder a la corteza cerebral motora y sensorial de la parte inferior derecha del cerebro. Mediante la hipnosis inhibe el lado del cerebro y la meditación trascendental evita este lado por completo. La biorretroalimentación le enseña al hemisferio izquierdo a visualizar el resultado deseado y reconocer los sentimientos asociados con el acceso a este hemisferio y finalmente lograr el mismo resultado en este proceso que pueda bloquear el dolor, mejorar las sensaciones e incluso suprimir fobias o temores. ¿Cómo funcionaba o cuál era la mecánica del sistema Gateway? La diferencia en el proceso Gateway, la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación es que se necesita lograr un estado de conciencia en los patrones eléctricos del cerebro de ambos hemisferios y que estos sean iguales en amplitud y frecuencia. A este proceso se le denominó EMI-Sync. Lamentablemente los seres humanos no podemos alcanzar este estadio por nuestra propia cuenta, por más concentración que tengamos o por más meditación que hagamos. Pero las técnicas de audio desarrolladas por Monroe y su instituto, que comprende una serie de cintas, afirman inducir y mantener este estado de EMI-Sync. ¿Qué cosa es la técnica del EMI-Sync? Bueno, utiliza un mecanismo de respuesta repetida de una frecuencia externa que limita la frecuencia reconocida que lleva al cerebro a imitar y alcanzar diferentes frecuencias. Ya dijimos que se necesita oscilar entre 7 y 7.5 Hz para entrar en una especie de trascendencia de la conciencia. El oído humano está diseñado para escuchar a partir de 20 Hz. Entonces, ¿cómo escuchar algo que es inferior a la capacidad del sonido? Bueno, a Wayne se le ocurrió que la frecuencia en el oído izquierdo y la frecuencia del oído derecho podría ser la resta de dos frecuencias, lo que se conoce como antirruido en electrónica, ¿no? Luego que el cerebro experimenta la frecuencia, se produce una diferencia a la cual denomina delta. En la actualidad es conocida como tonos binaurales, ¿no? Puedes tener acá 100 kHz y acá 107.5 kHz y entonces el cerebro entraría en 7 Hz, 7.5 Hz, ¿no? En este punto se introduce una serie de frecuencias a nivel subliminal apenas audible, con el lado izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en estado virtual de sueño. En esas condiciones son ideales para promover las salidas de ondas cerebrales de mayor amplitud y frecuencia. Al colocar el cuerpo en este estado, similar a un sueño, y ayudado por las cintas Gateway, en un formato de meditación, el cuerpo experimenta una disminución notable de fuerzas, es decir, como que se abandona la energía y la frecuencia de los latidos del corazón que empujan la sangre hacia la aorta disminuye. O sea, hay una relajación forzada. El resultado de esta onda sinusoidal rítmica, que a su vez amplifica el sonido del corazón 3 veces, es luego amplificado a una frecuencia de salida de ondas cerebrales y en este punto el cuerpo funciona como un sistema vibratorio sincronizado, específicamente cerebro-cuerpo.
El informe afirma que el cuerpo transmite una energía de 6.8 a 7.6 Hz que coincide con la energía de la Tierra, que es de 7 a 7.5 Hz. Las ondas resultantes son largas, unos 40.000 kilómetros, que también es el perímetro del planeta. Según Bentov, la señal puede moverse alrededor de un campo electrostático en un séptimo de segundo. ¿Y eso qué significa? Que podemos viajar por todo el planeta en menos de un segundo. Y acá está más o menos la técnica que él utilizó. Acá tenemos el lado izquierdo con 100 Hz, el lado derecho con 104 Hz, y para el cerebro son 4 Hz. ¿Qué produce esto? Wayne explica que la materia sólida en este estricto rango de frecuencia no existe. La estructura atómica, compuesta por redes energéticas oscilantes, está rodeada por otras redes energéticas que oscilan a unas tremendas velocidades, y todo el universo es un sistema complejo de campo de energía. Los estados de la materia en esta concepción son meras variaciones del estado de energía. El resultado de todas estas energías en movimiento es una proyección a la que denomina holograma 3D y a la que nosotros llamamos realidad, ¿no? O también la llamamos vida. Entonces, la conciencia puede concebirse como una red 3D superpuesta sobre todos los patrones de energía. Dice Wayne, usando las matemáticas, cada plano de una red puede reducirse a datos que forman una red 2D. Nuestras mentes binarias pueden procesarlos y compararlos con otros datos históricos guardados en nuestra memoria. Nuestra realidad se forma entonces mediante comparaciones. El hemisferio derecho actúa como una matriz o receptor principal y de esta entrada holográfica, y luego el hemisferio izquierdo lo compara con los datos reduciéndolo a las formas 2D. Pero existe otro fenómeno al que se ha denominado la fase Clit Out. Nosotros vimos en un programa de Cruda Realidad el tema de la fase. ¿Qué cosa es esto? Es el tiempo. Es una medida de energía o fuerza en movimiento. Según Wayne, el tiempo es una medida de cambio para que la energía se clasifique como en movimiento. Puede estar dentro de un patrón vibratorio que pueda contener su movimiento, manteniéndola quieta. Otra forma también es que se mueve sin límite ni dimensión hasta el infinito. Esta energía en el infinito, también llamada el estado absoluto, está completamente en reposo porque se acelera o se desacelera. De nuevo, uno experimenta ningún cambio. Por lo tanto, no podemos percibirlo. Y eso da con lugar otra cosa que le denominaron oscilaciones de onda. Estas se producen porque una onda rebota entre dos puntos en reposo, y sin estos límites no habría oscilación. Cuando una onda golpea uno de estos puntos, aunque sea por un breve instante, se sale del espacio-tiempo y se une al infinito, un fenómeno que describe como la fase de Clit Out. En teoría, si el patrón de energía de la conciencia humana alcanza una frecuencia suficientemente alta, Clit Out, puede alcanzar un estado de continuidad que, dicho en otras palabras, la conciencia humana puede trascender el espacio-tiempo, pudiendo viajar a cualquier parte o a cualquier tiempo. La experiencia Gateway y la técnica asociada al emising están diseñadas para permitir que los humanos alcancen este estado y establezcan un patrón coherente de percepción en la nueva dimensión. Y eso da como conclusión de que esta técnica te da un pasaporte para el holograma. En teoría podemos lograr lo anterior en cualquier momento. Sin embargo, todo el proceso se ve favorecido si podemos separar la conciencia de nuestro cuerpo con el universo, que también está involucrado en todo el asunto del holograma, escribe Wayne. Este superholograma llamado Torus, que lo vimos antes, tiene la forma de eso, de un toroide, de una enorme espiral autónoma. Este patrón del universo refleja lo que vemos en el fondo del microondas, esto que está acá.
que no es sino el patrón de electrones alrededor de un núcleo de átomo. Pero en este caso es el ruido, el fondo de microondas. Las galaxias al norte de nosotros se alejan de nosotros más rápido que la del sur. Las galaxias del este y el oeste están más distantes. La energía que produjo este cambio en la materia del universo en que vivimos, tarde o temprano regresará a sí misma. Su trayectoria ovoide a este que desde el principio fue de esa forma, se le conoce también como huevo cósmico, y cuando vuelva a enroscarse sobre sí mismo entrará a un agujero negro que pasará nuevamente y se reciclará el universo. Es decir, que nacemos de un agujero blanco, lo que denominamos el Big Bang, y regresamos al agujero negro. En estos momentos estamos en la primavera del cosmos. El holograma del universo, el torus, representa todas las fases del tiempo, pasado, presente y futuro. La moraleja es que la conciencia humana, si se lleva a un estado suficientemente consciente, alterado, podría obtener la información sobre el pasado, el presente y el futuro, ya que todos existen simultáneamente. El holograma del universo, según Wayne, sostiene que nuestra salida de la dimensión tercera y espacio-tiempo es solo cuestión de vibración. Y mira, plantea una técnica, escrito como cerca de 10 libros, y en estos da los pasos fundamentales para lograr la concentración necesaria para desafiar la dimensión espacio-tiempo. A él denomina una caja de transformación de energía, que es el proceso Gateway, que comienza enseñándole al sujeto a cómo aislar pensamientos extraños usando un proceso de visualización llamado caja de conservación de energía o caja de transformación de energía. Así que esta caja de transformación de energía tiene a su vez otros componentes, como por ejemplo el sonido resonante, que es cuando el individuo es sometido a un sonido resonante mediante la emisión de un tono bioaural prolongado junto con un coro de cintas. La mente y el cuerpo reaccionan entrando en un estado de resonancia. Esto produce lo que Wayne denomina la afirmación Gateway. Es cuando el individuo es expuesto a una especie de mantra llamado afirmación Gateway, en donde tiene que repetir cosas como: soy solo cuerpo físico y deseo profundamente expandir mi conciencia. Y eso es parte de las técnicas EMI-Sync, donde el individuo finalmente es expuesto a las frecuencias de sonido de EMI-Sync y se le anima a desarrollar una relación con los sentimientos que surgen. Y de ahí se produce una cosa muy extraña. Según Wayne, existe un ruido añadido. Y las personas que practican estas técnicas manifiestan que durante la relajación física se amplían las frecuencias de EMI-Sync y se añade aparece un ruido rosa blanco. Esto pone al cuerpo en un estado de sueño virtual, mientras que el hemisferio izquierdo se relaja y se activa o se llama la atención al hemisferio derecho. Y de acá se produce el globo de energía, que es donde se anima al individuo a visualizar la creación de un globo de energía en la parte superior de su cabeza, que se extiende en todas direcciones, y entre otras cosas el globo proporciona una protección de entidades conscientes a otros niveles de energía más bajos que el individuo podría encontrarse mientras está en este estado extracorpóreo. Es decir, cuando llegas a esta etapa ya tú puedes visualizar entidades de otras dimensiones. La última etapa de un principiante la constituye el Focus 12, que es cuando el individuo puede llegar a un estado de conciencia lo suficientemente profundo como para comenzar a interactuar con dimensiones más allá de la realidad física. Para poder lograr este estado es necesario hacer esfuerzos conscientes y agregar más ruido blanco ya de forma artificial. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, existen pues unas herramientas. Una vez que se logra el Focus 12, el sujeto puede emplear una variedad de herramientas para obtener la retroalimentación de dimensiones alternativas. Y comienza con la resolución de problemas. El individuo identifica problemas fundamentales
llena su conciencia expandida de otros problemas y las proyecta al universo. Estos pueden incluir tanto problemas personales como dificultades técnicas o prácticas, y el universo le devolverá la solución. También existe el patterning, que es la conciencia. La conciencia es utilizada para lograr los objetivos deseados en la esfera física, emocional e intelectual. Hay otra herramienta que se llama color breathing, que es una técnica curativa que revitaliza los flujos de energía del cuerpo y se producen colores que la persona observa a pesar de estar con los ojos cerrados de manera particularmente vívida. Existe también la herramienta barra de energía, que es una técnica que implica imaginar un pequeño punto de luz vibrante que el participante carga y luego usa el cilindro, y este cilindro de energía brillante, antes conocido como punto, se usa para canalizar la fuerza del universo para sanar o revitalizar el cuerpo. Y ahí también viene la visión remota, que es una técnica de seguimiento de la herramienta barra de energía en la que el punto se convierte en un vórtice giratorio a través del cual el individuo envía su información en busca de ideas iluminadoras. Y esto da una especie de mapa del cuerpo vivo, que es un uso más organizado de la barra de energía, en la que las corrientes de diferentes colores fluyen desde el punto hasta los sistemas corporales del color correspondiente. Solo alrededor del 5% de los asistentes pasan este nivel, según el documento de la CIA. ¿Qué pasa si pasas el nivel? Bueno, existen personas que han pasado eso. Le llaman el Focus 15. Personas que han viajado al pasado y han descrito sonidos muy extraños, indescriptibles. Y estas descripciones han sido grabadas en estas emissions e incluyen mensajes subliminales para expandir aún más la conciencia. Y estas instrucciones son muy simbólicas. El tiempo es una gran rueda cuyos rayos dan acceso al pasado del individuo. Después de Focus 15 existe el Focus 21, uno más complejo, que permite al individuo viajar al futuro. Y este es el estado más reciente y avanzado. Al igual que el Focus 15, es un movimiento fuera del espacio-tiempo, pero hacia el futuro. Hay un movimiento fuera del cuerpo. Solo una de todas las cintas está dedicada al movimiento fuera del cuerpo. Esta cinta está dedicada a facilitar el estado extracorpóreo y facilitar las experiencias fuera del cuerpo. Cuando los patrones de estas ondas cerebrales y los niveles de energía del participante alcanzan una armonía específica, no puesta en el informe, el entorno electromagnético circundante, es decir, la realidad, puede ser manipulada. Y ahí viene el famoso, el salto, ¿no? La falta de la página 25. Un dato curioso del informe Gateway es que la falta de la página 25 es que el final de la página 24 dice: el pensamiento concepto eterno del yo que resulta de la autoconciencia sirve, y ahí queda. O sea, no tenemos ese documento de qué cosa es el yo. El documento luego se reanuda en la página 26, así como Wayne no hubiera querido revelar el secreto de la existencia. Hay una petición de Change.org que pide que publiquen la página faltante, pero la CIA dice que nunca la recibió. En el 2019, Mark Lilly, un detective del gobierno, pidió al coordinador de la información de privacidad de la CIA, el señor Bailey Stoner, que respondió diciendo que nuestra versión de documento que menciona su solicitud no contiene la página en cuestión. Una de las hipótesis es que el astuto Wayne omitió esta página a propósito como una especie de prueba a ver si alguien podía realmente desafiar el espacio-tiempo. O también está la especulación de conspiración de que esa página 25 sería tan trascendental que podría cambiar la idea de la realidad como la conocemos, ¿no? Conclusiones.
Aunque el proyecto Gateway no logró resultados científicos sólidos que pudieran aplicarse militarmente, el programa tuvo un impacto notable en la percepción de los estudios paranormales y sigue siendo un punto de referencia para quienes investigan el potencial de la mente humana. Para los críticos, Gateway representa un capítulo oscuro y costoso de la historia de la CIA, mientras que para otros refleja la audacia de la era de que se buscaba trascender los límites de lo desconocido a través de una supuesta ventaja estratégica. Finalmente, tal vez con sus jefes de la CIA en mente, Wayne concluye señalando que Gateway puede proporcionar una forma más rápida y eficiente de expandir la conciencia, y agrega una serie de recomendaciones a la CIA sobre cómo explotar su potencial para la defensa de la nación. Bueno, yo no he sido ningún esquivo a esto. Yo les comento de que yo me bajé un programa para mi celular de frecuencias biaurales y he estado practicando estos últimos días, y sí he llegado a ver, puedo manifestar, he llegado a ver una luz concentrada en forma de esfera, y después se salen unas venas, o sea, la luz es blanca y salen unas venitas, y fuera de la luz hay como unos relámpagos azules. Hasta ahí he llegado, y cualquiera lo puede hacer descargando un aplicativo. Voy a poner mi celular para que vean que lo tengo ya en mi celular. Voy a entrar acá para que puedan ver mi celular. El aplicativo, para el que quiera, se llama Brainwaves. Así, Brainwaves. Vamos a ponerlo. Voy a entrar acá al espacio para que puedan ver mi celular y puedan descargarse ese aplicativo para que vean el icono. Y con eso terminaríamos el episodio y pasaríamos al debate. A ver, voy a bajar esto. Ya creo que estoy. Voy a dejar de compartir y voy a compartir acá. Ya está. Listo. Ahí ven. ¿Ve mi celular? Ya. Acá, de acá dice Brainwaves. De acá, clic. Ven acá. Ese icono. Y miren, he estado probando con estas frecuencias. 106.80 con 106.99. En el lado izquierdo y el lado derecho. Lo ponen con su auricular al momento que quieren descansar, y en un promedio de 15 a 20 minutos van a comenzar a observar esta bola de luz. No se asusten, el sonido es casi imperceptible, ustedes solamente relájense. Así que cualquiera lo puede experimentar, así que yo puedo decir con fe que sí funciona. Claro, no he llegado ni siquiera pues al nivel 2, ¿no? O sea, pero sí se llega a manifestar, esta técnica funciona, ¿no? Que ya se conocía bastante bien. Y con esto terminamos el episodio.